Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Qué es eso de la energía femenina y masculina que escuchas últimamente por ahí? La verdad, no me quería meter en este tema porque no es mi especialidad ni el foco de mi terapia, pero es que es una pregunta que me hacéis y además es como un vocabulario que estáis empezando a traerme a terapia y me parece que hay que abordarlo. Energía femenina y masculina, ¿qué es? Para hablar de este tema necesitamos un poquito de psicoeducación. Primero tenemos que empezar por definir qué es masculino y femenino. Es una palabra que solemos relacionar al sexo. La biología diría que hay dos sexos, ¿verdad? Pues no del todo. Hay mucha gente que usa el argumento de la biología está muy clara, hay dos sexos, hombre y mujer, que para empezar no es así, hay dos sexos, masculino y femenino, pero es que además que están determinados por una sola cosa, los cromosomas, es decir, XX o XY. Pero es que esto además no es verdad. Hay 6. Encontramos 4 variaciones genéticas: XXY, XYY, XXX y X0. Las personas que tienen estas 4 variaciones en el mundo son 17 millones. En Irlanda hay 6 millones de personas. Esto es casi 3 veces la población de Irlanda. Cuando dices que solo hay 2 sexos cromosómicos, estás invalidando la existencia de 17 millones de personas y de cientos de millones en la historia del ser humano, unos 475 millones. Entonces, para empezar, dejémoslo claro. Hay diferentes cromosomas que llevan a tu sistema nervioso a desarrollarse y funcionar de una manera u otra, por unas hormonas u otras, y como resultado de esto, en el mundo vemos, sobre todo, 2 sexos, el femenino y el masculino. Y estos 2 lugares han llevado a la construcción de lo que culturalmente conoceríamos como una serie de conductas, pensamientos, actitudes, creencias que están relacionados a la mujer o al hombre por cultura y que se llaman géneros. Vamos a ver un poco de psicobiología evolutiva. Resulta que tener un sexo u otro, además de diferentes cambios hormonales, te lleva en concreto a una diferencia fundamental: quedarte embarazada o no. Y esto va a determinar las funciones que vas a tener en un grupo social. Piensa que más del 90% del tiempo que el ser humano ha estado en esta tierra ha sido como cazadores y recolectores. Esto es una época donde no había condones, ni aviones, ni coches. Y si eras una mujer con una sexualidad sana, funcional, había una alta probabilidad de acabar quedándote embarazada. Además, ibas a tener la regla cada mes. Esto va a determinar las funciones que vas a realizar dentro de un grupo. Probablemente iba a haber dolor o podría haber dolor en el periodo o pérdida de movilidad en el embarazo. Además, no había métodos anticonceptivos, entonces había gran parte de tu vida que podías pasar embarazada. Entonces, tiene sentido que la mujer, influenciada por su biología, acabase teniendo unas funciones diferentes al hombre en los grupos sociales. Si yo estoy preñada, pues probablemente es mejor que tú salgas a cazar o a hacer algo difícil o peligroso. Y esto también influiría en que nosotros acabásemos siendo, además, más pequeñas. Piensa que estamos hablando de la evolución de conductas influenciadas por la biología, que de vuelta esas conductas acaban influyendo a la biología durante millones de años. Millones. No creo ni que podemos visualizar eso. Y durante esos millones de años, en cada cultura, de una manera diferente, se ha ido construyendo ese número de conductas, actitudes, valores, rituales, roles que relacionamos culturalmente a cada uno de los sexos, pero también que se relaciona a cada uno de los géneros. En la sociedad hay un montón de creencias en la manera que pensamos y que consciente o inconscientemente se comporta una persona con determinada orientación sexual. Y todo esto es cultural. Me da rabia cuando la gente se agarra al argumento de la biología para hablar del género, como si además fuera una cosa a discutir, como si no hubiera toda una ciencia detrás de ello que ha estudiado todo esto profundamente. Es como si dices que yo creo que el oxígeno está creado por la molécula de carbono y de hidrógeno. ¿Y cómo te cuento que esto no es una cuestión de opinión? Que ya se sabe los átomos que tienen la molécula de oxígeno. Y con respecto a la sexualidad y al sexo y al género, también es una ciencia. No es cuestión de lo que tú opines, es cuestión de leer y saber lo que la ciencia ha dicho sobre eso. Y creo que la gente no entiende que la ciencia ya sabe que el sexo y el género son 2 cosas diferentes y que influyen a cada una, y que el sexo está determinado por la genética, pero el género está determinado por un montón de factores complejos que se interrelacionan y se retroalimentan los unos a los otros durante millones de años y de manera distinta en diferentes casos. Y esto lo sabemos. Y una opinión no fundamentada o no basada en todo esto, en ciencia, tiene la misma credibilidad que la opinión con respecto a las moléculas de oxígeno. El sexo, el cromosoma, no determina el 100% de los roles de género. Lo influye junto con otras decenas de variables, pero no lo determina. Entonces no podemos simplificar el debate a los cromosomas. No tiene sentido desde un punto de vista
vista de ciencia. Se sabe que las conductas relacionadas con el género son influenciadas por una combinación compleja de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Es más, si tuviéramos que destacar un factor que parece tener una influencia especialmente fuerte en las conductas relacionadas con el género, sería la socialización y las normas culturales. Pero esto pasa no solo con el género, pasa con la mente humana en general. Tú coges un cerebro o los genes y los estudias y no te va a explicar ni la mitad de los porqués del comportamiento humano. No podemos reducir las conductas ni la psique humana ni a un cromosoma, ni a una hormona, ni al cerebro. Es mucho más complejo, es una influencia de todo. Y yo confío en que tú tienes la capacidad para entender esta complejidad. Entonces, cuando dicen energía femenina, masculina, ¿a qué narices se refieren? Creo que es un poco una manera New Age o de la nueva era de hablar simplemente de roles de género con un toque a lo mejor un poquito espiritual. Es como el horóscopo de los roles de género. ¿En qué ciencia se basa? En ninguna. Usan palabras como energía, polaridad u otras como si fuera algo más grande, abstracto y poderoso de lo que es. Es puro rol de género y muchas veces estereotipado. Yo creo que algo guay de las nuevas generaciones es cómo estamos cuestionando los roles y saliéndonos de las cajitas que hemos aprendido culturalmente y que hemos heredado. ¿Y cuál es el mensaje que estamos viendo? Pues yo cuando veo estos vídeos en Instagram hablan de que hay hombres con mucha energía femenina, por lo tanto que son muy sensibles y dependientes, y mujeres con mucha energía masculina que son muy independientes y luchadoras y hacedoras. Y esto pues como si no estuviera bien, como si no encajase. Y que al final las mujeres en el fondo lo que queremos es un hombre que provea y que del que no tengamos que cuidar y que cuide de nosotras porque, y aquí va un poco de lo que estamos hablando al principio del podcast, esto está en nuestra biología y en toda nuestra historia. Y es aquí donde yo te cuestiono este argumento con lo que te contaba al principio del podcast y que las conductas humanas no se pueden reducir a la biología, y esto ya lo sabemos. La conducta humana es mucho más que la biología, y es mucho más que el cerebro, y es mucho más que un cromosoma, y es mucho más que una hormona. Y esto es lo que hace la ciencia de la psicología y la psicobiología y la neurociencia. Y por eso son ciencias complejas que aún estamos entendiendo y están en pañales. Pero lo que sí que ya sabemos es que no podemos hacer ese reduccionismo. Entonces, esos argumentos de que porque biológicamente o porque evolutivamente hemos sido esto, es decir, que la mujer ha tenido un rol más de cuidador y el hombre más de proveedor, por lo que hablamos al principio, no podemos coger este argumento para invalidar otras realidades que pasan hoy, en 2024, y que nos encontramos y que yo me encuentro en mi consulta a diario. Es como decir, es que en el pasado, en la época de las tribus, cuando no había lenguaje, los hombres con su biología instintiva cogían a las mujeres y las violaban. Es decir, no había consentimiento, como no lo hay en los perros y en un montón de especies. No sé si te has ido a una granja con ovejas, el consentimiento no existe. Y cogemos este argumento súper biológico, con la biología por bandera, con las hormonas del hombre y con ese deseo impetuoso de tener sexo, con la hembra, y como la gran mayoría de la historia no ha habido lenguaje y eso ha sido así, es natural que no haya consentimiento. Claro, esto no tiene sentido ninguno. Pues es el mismo argumento, es la misma línea. Afortunadamente, el ser humano tiene una habilidad que lo hace único. Y es que puede pensarse a sí mismo. Y por eso tenemos todo un sistema judicial donde este argumento biológico no es suficiente para justificar una violación. Y los humanos hemos podido ir mucho más allá. Y esto es exactamente lo que está pasando con el género ahora. Que a pesar de que la biología nos haya llevado a tener una tendencia X y que a pesar de que por cultura la mujer haya tenido un rol X, a día de hoy podemos cuestionar esto y empezar a escribir y a reescribir nuestra historia y nuestro futuro desde un sitio diferente. Y aunque tradicionalmente e incluso biológicamente podemos estar más predispuestas a cuidar, esto no quiere decir que hoy, 2024, la mujer pueda construir una realidad distinta, en línea con su realidad actual, de cada una. De hecho, es muy interesante nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad. De hecho, tanto los genes como el cerebro están en una interacción constante con el contexto. Y esto es algo que te cuento muy bien en mi libro Yo me transformo, donde te hablo del sistema nervioso y de la evolución de este de una manera súper amena para que puedas entender las bases de tu biología y de tu mundo interior. Te dejo el link en la descripción. Tenemos un sistema nervioso que tiene las instrucciones a medias y las otras instrucciones son el contexto, que esto es lo que se llama epigenética. Con los genes se modifican en interacción con el contexto, con lo que nos está pasando, y también en lo que se llama plasticidad cerebral, cómo el cerebro va cambiando según lo que va pasando y está en interacción con el contexto. Entonces, incluso la biología sin el contexto no la podemos entender. Entonces, creo que lo inteligente es tener en cuenta esta data, el ambiente, para seguir construyéndonos y escribiéndonos, incluso a nivel genético, en línea con lo que está pasando ahora. ¿Es funcional que la mujer haya sido cuidadora a lo largo de la historia? Sí.
en parte. Ha habido sociedades en las que has sido muy cuidadora y sociedades a lo mejor en las que no lo has sido tanto, dependiendo del contexto como siempre. La pregunta es, ¿te funciona a ti ser cuidadora hoy? ¿Y qué origen tiene y qué función tiene? Pues la respuesta la tienes tú y va a estar determinada por tu historia y tu contexto y tus heridas y no por lo que te cuente un vídeo de Instagram argumentado en 2 cromosomas, porque a esto se le llama reduccionismo. Precisamente el desafío es cuestionar todo esto. Si eres cuidadora, feten. Yo tengo un montón de pacientes que esa es una de sus mayores fortalezas, de verdad. Pero si eres hacedora, que no te vengan invalidándote eso, contándote que tienes exceso de energía de león, porque no tiene ningún fundamento. Es más, tengo mujeres que son súper cuidadoras y súper hacedoras a veces, por partes iguales, y hombres que son súper cuidadores y súper hacedores, y todo esto es precioso. Si lo bonito es ser auténtico, descubrirse a uno mismo, descubrir sus fortalezas y su belleza y sus heridas y sanarlas. Y todo esto en línea con dónde está cada uno y la historia de cada uno, más allá del sexo. La única que puede determinar si una conducta o actitud es sana y funcional para ti en ese momento de tu vida, dentro de tu contexto cultural, en España 2024, eres tú. Tú eres la única que puede dar respuesta a eso. Así que energía femenina y masculina, esto es reduccionismo, hermana. Te animo a que lo cuestiones, como muy bien estamos haciendo con todos estos estereotipos y prejuicios que hemos heredado de una generación que, por cierto, se crió y educó en colegios poco flexibles, autoritarios y donde el blanco o negro era la actitud predominante y que muy buenamente estamos empezando a deconstruir las nuevas generaciones. Y por último, me gustaría decir que este tema para mí no es un debate político. La sexualidad yo la entiendo principalmente desde la psicología y la psicobiología, que es lo que me toca a mí. Y para mí el objetivo máximo siempre es avanzar en la ciencia, ampliar conocimiento y crear bienestar, que al final es para lo que estamos aquí las psicólogas. Y entender el sistema de nuestro cuerpo y nuestra mente. A mí lo que me interesa es este tema desde una perspectiva de la psicología. Mil gracias por estar aquí. Espero que te haya ayudado un poquito a aclarar este tema tan abstracto y te espero muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.